Saludo cordial, continuamos con el objeto virtual de aprendizaje, estrategias de lectura y escritura, y en esta presentación vamos a hablar acerca de las clases de párrafos. Es muy importante que abordemos este tema con mucho cuidado porque nos va a permitir la estructuración de párrafos de acuerdo con la intencionalidad que tengamos al expresar ciertas ideas. Vamos a hacer una recapitulación de lo que venimos abordando en el objeto virtual de aprendizaje. El párrafo es la unidad mínima de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Tengamos en cuenta que todo texto está fraccionado en pequeños bloques. Esos bloques se denominan párrafos y en cada párrafo se desarrolla una idea, es decir, se expresa el significado de una idea concreta. El párrafo, a su vez, es un conjunto de oraciones que ofrecen una idea principal ampliada, explicada, desarrollada, ejemplificada por ideas secundarias. Cuando nosotros leemos un párrafo que está bien redactado, nos encontramos siempre con un conjunto de oraciones, entre las cuales hay una idea principal, hay una oración principal, que es la que contiene esa idea principal, y que requiere de otras oraciones que en este caso son las oraciones secundarias que amplían lo que se dice en la idea principal o en la oración principal, la ejemplifican, proponen elementos que amplían esa idea, la hacen más comprensible. Esa es la idea entonces en este caso de un párrafo, explicar y desarrollar el significado de una idea. Lo que hay que tener en cuenta es que existen diversos métodos de redacción de párrafos y eso es lo que vamos a desarrollar en esta presentación. Empecemos entonces hablando acerca del párrafo de causa-efecto. En este tipo de párrafo se establecen dentro del mismo como tal relaciones de cómo o por qué ocurren ciertos hechos. Para ello, entonces, en una parte del párrafo se exploran las causas y en otra se presentan los efectos de esos eventos relacionados. Por eso se habla de causa-efecto. Yo también puedo organizar este párrafo de forma inversa, es decir, puedo partir de los efectos o de las consecuencias para luego relacionar las causas que originan esas situaciones. Vamos a ver un ejemplo de párrafo de causa-efecto. En las últimas décadas ha venido aumentando la concentración de anhídrido carbónico en nuestro planeta. La capa de ozono está disminuyendo su espesor en ciertas regiones del orbe y la desertificación está en aumento debido al mal manejo de suelos, monocultivos y tala indiscriminada de árboles. Acá, como podemos observar, nos encontramos con las causas de una problemática, es decir, lo que origina una determinada problemática. Y en la segunda parte del párrafo nos encontramos con los efectos o con las consecuencias. Está expresado de forma directa. Como consecuencia, se ha producido el sobrecalentamiento del planeta, fenómeno que se conoce como efecto invernadero. Acá tenemos entonces, de forma sencilla, un ejemplo de causa-efecto. Entonces, como lo decíamos en la explicación, nos encontramos con una primera parte del párrafo donde se hace una relación de las causas, de las situaciones que van a llevar a unas consecuencias. Y luego, en ese mismo párrafo, se relacionan las consecuencias como tal, los efectos que se generan a partir de estas causas. Eso es lo que se denomina entonces un párrafo de causa-efecto. Normalmente se utiliza cuando queremos relacionar situaciones que generan otras, es decir, las causas y los efectos de una situación dada. Vamos ahora a hablar acerca del párrafo de definición. En este tipo de párrafo se explica el significado o el concepto de la palabra clave o central que da lugar a la idea principal del párrafo. Es un recurso muy utilizado como tal en los textos expositivos. En muchas oportunidades necesitamos definir conceptos, definir términos, definir palabras para la comprensión como tal de la idea global que se quiere desarrollar en el texto. Entonces, cuando en un párrafo consignamos la definición de esa palabra clave, estamos recurriendo a un párrafo de definición. Vamos a ver el ejemplo. Se denomina con el nombre de ingeniería
a aquella disciplina que se ocupa del estudio y de la aplicación de los conocimientos para resolver, mediante diseños, técnicas y problemas, los diferentes problemas que afectan a la humanidad. La ingeniería requerirá, básicamente, de un ajustado conocimiento y manejo de las matemáticas, por un lado, y de las ciencias naturales por el otro, para desarrollar formas económicas que permitan utilizar determinados materiales y las fuerzas de la naturaleza en absoluto beneficio del ambiente y de la humanidad. Acá tenemos un típico párrafo de definición. En este caso, se está definiendo la palabra ingeniería en término general. No se está particularizando determinado tipo de ingeniería, sino la ingeniería en general. Y define a qué hace alusión la ingeniería y a qué corresponde el desarrollo como tal de la ingeniería. Este es entonces un párrafo de definición. Pasemos ahora al párrafo de división y clasificación. También en muchas oportunidades cuando escribimos tenemos que dividir el todo en sus partes, clasificar esas partes en un orden determinado para poder desarrollar la idea de forma ordenada y clara. Vamos a ver entonces lo que es un párrafo de división y clasificación. La idea en este tipo de párrafo es abordar un objeto o abordar una idea y dividirlo en las partes que lo componen y ofrecer una relación de características de esas partes clasificadas. Esto nos va entonces a permitir la comprensión como tal de la idea en concreto. Vamos a ver el ejemplo. En este caso tomamos como modelo el tema de la psicología aplicada. La psicología aplicada está integrada por tres áreas principales: psicología industrial, psicología de la educación y psicología clínica. En las empresas, los psicólogos desempeñan diversas tareas como investigadores para los departamentos de marketing y publicidad. Otros se dedican a investigar la organización metódica del trabajo y a acondicionar el equipo o espacios laborales. Los psicólogos de la educación, por su parte, trabajan en los problemas derivados del aprendizaje y de la enseñanza para hacer el aprendizaje escolar más efectivo. Por último, los psicólogos clínicos trabajan en hospitales y consultas privadas, aplicando diferentes tipos de terapias a las personas que necesitan ayuda psicológica o en terapia de conducta. Observemos entonces cómo está estructurado este párrafo de división y clasificación. En esta primera parte nos encontramos con la idea principal. Es la parte donde decimos que ese componente de la psicología aplicada, está dividida por tres áreas principales y decimos cuáles son esas tres áreas principales: la psicología industrial, la psicología de la educación y la psicología clínica. Luego, en el mismo párrafo, empezamos a dar las características de cada una de esas partes en que dividimos la psicología aplicada, en el mismo orden en que las expresamos en esa idea principal. Empezamos entonces hablando de la psicología industrial, que se aplica en las empresas. Entonces decimos que en las empresas los psicólogos desempeñan tales tareas. Luego decimos que los psicólogos de la educación, es decir, los que desarrollan esta forma de psicología, este tipo de psicología de la educación, qué es lo que hacen y cuáles son las características de este tipo de psicólogos. Miren que utilizamos en este caso palabras o expresiones conectivas que nos permiten entonces clarificar qué es la siguiente clasificación. Yo puedo utilizar varios recursos como en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Acá estoy diciendo por su parte, por último. ¿Cierto? Entonces estoy encadenando las diferentes ideas, las diferentes oraciones que hacen parte del párrafo para que la lectura sea más fluida y más fácil de comprender la idea que se pretende desarrollar. Entonces, en la primera parte del párrafo se anuncia, ¿sí?, la división como tal del tema. En la segunda parte del párrafo se clasifican las características de esas partes en que he dividido la idea principal. A eso alude entonces un párrafo de división y clasificación. Vamos a ver ahora el párrafo de descripción. Es un tipo de párrafo en donde se proporciona información detallada, como si fuera una fotografía en palabras, de una persona específica, de un lugar en especial o las características y apariencias de un objeto.
Vamos a ver algunos ejemplos que nos clarifiquen esta definición de lo que es un párrafo de descripción. Entonces, tomamos este texto como modelo. En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía 8 años o ya 12. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la brea, y parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o a unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Aquí nos encontramos entonces con un típico párrafo de descripción de una persona o personaje. Ese personaje se llama Momo, es una niña. Esta obra la escribió Michael Ende, se titula precisamente Momo, de allí hemos tomado este párrafo de descripción. Pero veamos características internas del párrafo. El aspecto externo, entonces parte por describir la parte externa, la parte de fuera de ese personaje. Habla de cualidades o de características, extraño, podía asustar. Nos está hablando de que esa apariencia externa era, según eso, desaseada y desordenada. Habla ya de características como de estatura, pequeña, y de envergadura, bastante flaca. De modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía 8 años o ya 12. Es otro aspecto que nos permite esa descripción. Es decir, su tamaño y envergadura pues no permitía determinar qué edad tenía. Otros aspectos externos, el pelo muy ensortijado, es decir, crespo, negro como la brea. Mire que aquí utilizamos también para la descripción comparaciones. Entonces, al decir negro, ¿cómo era ese negro en particular? Hay diferentes tonalidades del negro o intensidades del negro. Dice negro como la brea. Y cuando dice parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o a unas tijeras, pues nos está indicando que tenía el cabello largo y despeinado. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza, es decir, los tenía negros del mugre. A esto hace alusión entonces un párrafo de descripción, en este caso de una persona. Pero recuerden que se puede describir también un paisaje, se puede describir un lugar o se puede describir un objeto. En algunos casos estamos hablando de que se requiere de una descripción técnica. En algunas disciplinas en particular es fundamental esa descripción técnica. La que acabamos de ver es una descripción literaria que puede dejar de serlo en unos momentos cuando en ciertas disciplinas estamos verdaderamente describiendo personas reales. Supóngase que en el campo de la psicología debo describir la apariencia de una persona como aporte también a la construcción de la personalidad de la misma. Entonces tendría que acudir a un tipo de descripción de este modelo. Pero ya en la descripción técnica, digamos que se recurre a otras características que nos ofrecen objetos en particular. En este caso estamos tomando como ejemplo la descripción técnica del telescopio espacial Hubble. Mire que tiene características de peso. Tiene un peso en torno a 11.000 kilos. Es de forma cilíndrica, la forma. Y tiene una longitud de 13.2 metros. ¿Cuánto mide? La longitud. Y un diámetro máximo de 4.2 metros. El diámetro. Características del objeto. El telescopio es reflector y dispone de dos espejos, es decir, qué partes lo componen, teniendo el principal 2.4 metros de diámetro. Para la exploración del cielo incorpora varios espectrómetros y 3 cámaras. ¿Qué otras partes tiene? Una de campo estrecho para fotografiar zonas pequeñas del espacio, otra de campo ancho para obtener imágenes de planetas y una tercera infrarroja. Para la generación de electricidad se emplean 2 paneles solares que alimentan las cámaras, es decir, cómo funciona ese aparato en el espacio y a partir de qué fuente de energía logra funcionar.
Los 4 motores empleados para orientar y estabilizar el telescopio y el equipo de refrigeración de la cámara infrarroja y el espectrómetro que trabajan a menos 180 grados centígrados. Estamos hablando de características y funciones que tiene un objeto, en este caso un telescopio espacial. Entonces en la descripción técnica yo puedo describir un computador, puedo describir un celular, puedo describir otro tipo de aparatos con la idea de clarificar en la mente de la persona de qué objeto y qué características tiene ese objeto del que estamos hablando. Entonces, la descripción tiene varios tipos. La descripción, digámoslo, física de las personas, la descripción de lugares, que se llama topografías, y la descripción técnica, que es la que acabamos de observar en este ejemplo. Este texto lo hemos tomado de esta dirección electrónica y que nos sirve entonces para aplicarlo como modelo. Vamos a hablar ahora de una quinta tipología de párrafos, el párrafo de comparación y contraste. Vamos a ver de qué se trata. Se muestran las similitudes y las diferencias entre dos o más personas, entre dos o más lugares, entre dos o más objetos o entre dos o más ideas. Es decir, yo puedo comparar personas, puedo comparar lugares, puedo comparar objetos o puedo comparar ideas. Y existen varios métodos de organización del párrafo de comparación y contraste. Vamos a ver el ejemplo y empezando con el modelo de alternancia de puntos o alternancia entre puntos. ¿A qué refiere esta forma de párrafo comparación contraste? Cuando se alternan oraciones con las similitudes o diferencias entre los ítems que se desea comparar y contrastar. Es decir, dentro de una misma oración establezco similitudes o diferencias. Miremos el ejemplo. Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos. Esta es la idea principal. Se está comparando a Sócrates con los sofistas. ¿Qué se dice de Sócrates? Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocerse mejor a sí mismo, a encontrar por medio del diálogo conocimientos que ya estaban implícitos en su interior, aunque ocultos. Miren que dentro de la misma oración, mediante este enlace, estoy diciendo, por su parte los sofistas, aquí es donde viene la comparación, por su parte los sofistas se proponen como finalidad el enseñar a hablar bien sobre no importa qué tema. Entonces hay una primera oración de desarrollo donde propuse diferencias entre uno y otro, entre Sócrates y los sofistas. Luego continúo con esas oraciones donde planteo esas diferencias o similitudes, en este caso diferencias. El diálogo socrático, aquí estoy haciendo alusión a una metodología creada por Sócrates. El diálogo socrático estimula a buscar la verdad y el bien, en tanto que los sofistas enseñan habilidades oratorias útiles para conseguir el éxito en la vida de la polis. Entonces, ¿qué es de lo que habla Sócrates en cuanto a la búsqueda de la verdad y qué es lo que proponen los sofistas en contraposición con lo que dice Sócrates? Y por último, decimos, el conocimiento del bien tiene como consecuencia para Sócrates un comportamiento éticamente correcto. Al contrario, los sofistas no plantean el problema de la moral. Entonces acá nos encontramos con un párrafo de comparación y contraste donde comparamos y contrastamos las características del pensamiento socrático y del pensamiento de los sofistas. Pero lo hice a partir de alternancia entre puntos. Es decir, dentro de cada oración propongo las similitudes o diferencias de las dos personas, pensamientos, ideas u objetos comparados. Vamos a ver ahora, acá tenemos entonces de dónde hemos tomado este párrafo. Vamos a ver ahora entonces el método de bloques. Hace parte también del párrafo de comparación-contraste. Pero en este caso se divide el párrafo en dos bloques de oraciones. En las oraciones del primer bloque se detallan las características del objeto, persona, lugar o idea X. Y en las oraciones del segundo bloque se contrastan estas características con el otro objeto, con la otra persona, lugar o idea. Vamos a ver el ejemplo tomando como modelo el mismo que acabamos de ver, pero ya organizándolo entonces bajo el método de bloques.
Entonces, en la primera parte del párrafo desarrollamos todo lo que hace alusión a Sócrates y al pensamiento. Obviamente, en la primera parte está la idea principal. Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la discusión. Sin embargo, existen notables diferencias entre ellos. Esa es la idea principal. Luego viene el desarrollo. Entonces, en el primer bloque ubico todas las características que hablan de Sócrates y de su pensamiento y de la forma como él relaciona entonces su método. Y en el segundo bloque, unido por esta palabra o esta expresión conectiva, por su parte, entonces hablamos acerca de lo que proponen los sofistas. ¿Sí? Entonces miren que en el método de alternancia entre puntos, en cada oración incluyo características de Sócrates y características de los sofistas. Mientras que en esta, primero desarrollo las características que hablan de Sócrates y por último las características que hablan acerca de los sofistas y cómo plantean ellos el método para la búsqueda de la verdad. A esto es a lo que llamamos entonces método de bloques en el párrafo de comparación-contraste. Fue tomado también de María Teresa Serafini. Vamos a ver ahora otra forma del párrafo comparación-contraste. Se trata de la mezcla de comparación y contraste. En este caso también se divide el párrafo en dos bloques, solo que en el primer bloque se ofrecen los detalles comunes de los dos objetos o personas que se están contrastando, y en el segundo bloque los detalles que evidencian las diferencias entre ese objeto, persona, lugar o idea. Vamos a verlo a partir del ejemplo que va a ser mucho más claro. Vamos a proponernos un ejemplo en el que vamos a comparar a las gemelas, ¿cierto? En general. Las gemelas pueden llegar a ser muy parecidas en la apariencia física, pero en los rasgos psicológicos e intelectuales suelen ser tan diferentes como dos personas cualesquiera. Es el caso de Luisa y Claudia, quienes tienen cabello castaño, ojos verdes y nariz aguileña. Ambas se destacan por sus caderas anchas y piernas bien torneadas. Mire que aquí ofrecí las características en que ambas se parecen, ¿cierto? En que Luisa y Claudia se parecen. Pero luego digo, sin embargo, Luisa y Claudia se diferencian en que la primera es introvertida y ordenada, mientras que la segunda es extrovertida y descomplicada. Aquella, es decir, Luisa, es inteligente y estudiosa, y a esta, es decir, Claudia, le cuesta aprender algunos temas y prefiere practicar deportes. Entonces, propongo la idea principal según la cual las gemelas pueden ser parecidas en muchos aspectos, pero que también se diferencian en otros, como dos personas cualesquiera. Entonces, relaciono primero en qué se parecen y luego en qué se diferencian estas personas. Esto es a lo que llamamos entonces en el párrafo comparación-contraste, mezcla entre comparación y contraste. Vamos a hablar ahora acerca del párrafo de secuencia o proceso. En este tipo de párrafos lo que se hace es que se relaciona una serie de pasos o etapas en algún tipo de orden mediante las cuales se cumple un proceso dado. Generalmente se basa en el tiempo de ejecución, es decir, es muy cronológico, esa secuencia es cronológica. Aquí el que escribe, el redactor, trata de proporcionar una guía o instrucciones claras y precisas para seguir paso a paso. Normalmente en algunos textos y en algunas áreas o disciplinas es necesario explicar esos pasos, esas secuencias para desarrollar determinadas actividades. Entonces, si nosotros logramos escribir bien este tipo de párrafo, pues vamos a ser mucho más claros y mucho más ordenados cuando escribimos este tipo de ideas. Vamos a ver el ejemplo. La producción de un texto escrito, sin importar si es expositivo, descriptivo, narrativo o argumentativo, implica 4 fases: la preescritura, la organización de la información, la escritura y la corrección. Aquí dije cuáles son los pasos que se deben seguir, en este caso, para la producción de un texto escrito. Y luego empiezo a definir a qué corresponde cada paso. La preescritura corresponde a la planeación, donde se define el tema, el propósito, las ideas centrales y se busca la información. Desarrollé a lo que corresponde la preescritura. Luego se organiza la información, es decir, se clasifica y selecciona el material de apoyo para sustentar las ideas, es decir, desarrollé el segundo paso.
Con estos insumos se procede a escribir el texto según el plan elaborado, es decir, estoy hablando de la escritura. Pero todo no termina ahí. Por último, se debe revisar minuciosamente el texto para evaluarlo tanto en los contenidos como en la forma. Es decir, hablé acerca del último paso, que es la corrección. A eso estamos entonces aludiendo cuando hablamos acerca de un párrafo de secuencia o proceso. Se puede notar entonces que existen diversas formas de organizar el párrafo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que esta estructura depende de la intención del autor, de qué es lo que la idea me está pidiendo para que la misma se logre expresar de forma clara, de forma ordenada. El párrafo, a su vez, debe respetar la coherencia interna. Esto implica tener claridad frente a la idea que se desea expresar, es decir, que no se generen ambigüedades dentro del párrafo. Si estoy desarrollando una idea que está en el sentido de una palabra clave, que todo ese párrafo esté hablando alrededor de ese eje que es la palabra clave. También debe ser coherente, lo que exige en este caso la utilización de conectores, de pronombres o de elipsis, entre otros recursos sintácticos. En los ejemplos que veíamos, por ejemplo, yo les hablaba de algunos conectores o frases conectivas que me permitían enlazar las diferentes oraciones y para que este texto entonces se pudiera leer de una manera fluida. A eso estamos hablando en este caso con la coherencia y con la cohesión. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para hablar acerca entonces de los tipos de párrafo. Espero que la explicación haya sido clara, que los ejemplos hayan sido también comprensibles para que los pongamos en práctica ya en el proceso de escritura. Muchas gracias.